Muy buenas, nosotros somos estudiantes de la carrera Ciencia de la Computación, sexto semestre de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Haremos una breve introducción sobre los lenguajes de programación y sus paradigmas. Historia de los lenguajes de programación. Al comienzo solo existía el código de máquina de los años 40. No existían los lenguajes de programación. El lenguaje ensamblador son abreviaturas mnemotécnicas para que el traductor tenga como abreviatura e instrucción un código de máquina, que es como el resultado del ensamblador, por ejemplo, sub, push, mov, entre otros. Es una necesidad de un lenguaje independiente de la máquina en los años 50. Aquí tenemos una imagen de la historia de los lenguajes de programación UNIVAC, primer computador comercial. Historia de los lenguajes de programación. A finales de los años 50 surgieron los primeros lenguajes de programación como Fortran, que fue el primer lenguaje de programación desarrollado por un equipo de IBM dirigido por John Backus en 1956. Desde 1954 hasta la actualidad se han documentado más de 2.500 lenguajes de programación. Al principio los lenguajes de programación se diseñaban solo para poder ejecutar los programas eficientemente, ordenadores carísimos y programadores muy baratos. En los años 60, cuando habían surgido Fortran, COBOL, Lisp y ALGOL, la programación empezó a cambiar. Nuevas necesidades, migrar programas, buen mantenimiento de ellos mismos. En los años 70, la tecnología de los ordenadores empezó a madurar. Los lenguajes se centraban en un dominio como Fortran científico, Lisp IA, COBOL negocios, Jovial militar. Aspectos que provocan la evolución de los LP. Recursos y tipos de ordenadores. Tenemos la aplicación y necesidades de los usuarios. Nuevos métodos de programación, estudios teóricos y estandarización. El paradigma imperativo tiene las siguientes características. Se trabaja con estados y sus cambios mediante sentencias, efectúa sus cálculos con lo que tiene almacenado en memoria, para luego efectuar sus operaciones paso a paso con las diferentes sentencias a ejecutarse. Define lo que son los procedimientos, cambios de estado de las variables. Para seguir estos cálculos, el paradigma imperativo proporciona en su versión básica las siguientes estructuras de control de flujos de datos. Secuencial, uno detrás de otro de los cálculos. Condicional, debe cumplirse una condición para poder hacer el cálculo correspondiente. Incondicional, obliga a ejecutar una instrucción distinta a la siguiente en el orden especificado por el programador. El lenguaje C es un lenguaje imperativo, utiliza tipos para las variables que se asignan. Entre los principales están el int a, que es una variable entero, el float a, variable real, el char a, variable de carácter, el bool a, variable lógica, double a, variable numérica. Tiene operadores ya sean matemáticos, contadores, lógicos y estructuras, que entre ellos están. Entre los matemáticos tenemos la suma con su operador suma, como ven aquí, que es el signo más que todo el mundo reconoce. El resta o operador diferencia, que lo vemos en esta parte de aquí, en el ejemplo de C++, es el signo de resta que conocemos. Asimismo, el asterisco es el de multiplicación, en la parte de aquí está, el de división y el del residuo, que es el símbolo es el de porcentaje. Estructuras lógicas y de comparación. Aquí tenemos como el if, el while, el switch, el for y el do while. Entre las lógicas tenemos el que es doble ampersand, que es el ilógico, la doble barra vertical, que es el lo lógico, el doble igual, que es la equivalencia lógica, el signo de admiración, que es el de existencia, el signo de admiración con el igual, que es una diferencia lógica, menor igual, menor y mayor que. Aquí en el ejemplo podemos observar un ejemplo C de la programación imperativa con estas estructuras. Con el if, que es una estructura con condición lógica, que está en la parte de aquí, que está x menor o igual a 0, y, que es el operador lógico de comparación, y igual 1. Si este hace condición verdadera, se va al caso condición verdadera y muestra este mensaje. De caso contrario, mostrará la condición falsa, que es la que está en la parte de aquí señalada.
Aquí tenemos un ejemplo de programación imperativa en lenguaje C. En la línea 1 y 2 tenemos las librerías que vamos a utilizar para hacer el ejemplo que vamos a estar dando a conocer. En la línea 4 tenemos lo que es el main, donde va a inicializar nuestro programa en sí. En la línea 6, donde dice printf, ejemplo de C programación imperativa, es una línea de código en que, si nos damos cuenta, es una manera secuencial en que el programa va a implementarse y ejecuta ese mensaje. Por lo tanto, un lenguaje secuencial en forma imperativa es que lo va a hacer de línea a línea hasta llegar al fin del programa y no tenga órdenes que cumplir. Además de esto, este programa sigue un orden condicional en la parte del if y en la parte del while, donde si cumple la condición va a hacer una tarea, y si no, puede seguir el programa como lo hace en el while, o el if le muestra otra asignación para otro tipo de cálculo. En la parte de la línea número 7 dice int x igual a 1 y y igual a 2. Este inicia y asigna valores a las variables con las que vamos a trabajar. En la línea 8, en la parte del if, es donde está la estructura y compara las variables para hacer un cálculo. En este caso, si es verdadero, el número mayor es x, y si es falso, el número mayor es y. En nuestro ejemplo, la condición va a ser falsa, en donde el número mayor es y. De ahí tenemos el while, donde tenemos su condición que x menor o igual a y. Por ende, va a ser esa orden, ya que en nuestro ejemplo le hemos dado a x igual a 1 y a y igual a 2, entonces va a cumplir la condición y va a ser la tarea asignada, que es aumentar en un número el x, con la línea número 14, x más más. Como dijimos anteriormente, es condicional, va a seguir buscando en el while que si la asignación de que se le ha hecho la estructura sigue cumpliendo la condición. En este caso va a seguir cumpliendo y así sucesivamente el x más más también va a seguir implementándose. Por eso es que se puede ver en la línea 12 que el while es el paso número 5, el 7 y el 9, y el x más más es el 6 y el 8. Y finalmente, en la línea 16 ejecuta el mensaje de salida, que dice x ya es mayor que y. Y así el programa va a salir y va a terminar de cumplir la secuencia del programa que se ha hecho. Programación declarativa, Haskell. Programación declarativa. La programación declarativa es la que se describe la lógica computacional necesaria para resolver un problema sin describir un flujo de control de ningún tipo. Efectivamente, la programación declarativa no es necesario definir algoritmo, puesto que se detalla la solución del problema en lugar de cómo llegar a esa solución. Dentro de esta categoría se engloban la programación funcional, cuyo lenguaje más expresivo seguramente sea Haskell, ampliamente usado en ambientes académicos, y de programación restringida o con restricciones, entre otras. Haskell. Las características más interesantes de Haskell incluyen el soporte para tipos de datos y funciones recursivas, listas, tuplas y guardas. La combinación de la misma pueden resultar en algunas funciones casi triviales, cuya versión en lenguaje imperativo pueden llegar a resultar extremadamente tediosas de programar. Haskell es desde 2002 uno de los lenguajes funcionales sobre lo que más se ha investigado. Clases de tipo y sobrecarga. El sistema de tipos de Haskell posee una característica que la distingue de otros lenguajes de programación. El tipo de polimorfismo del que hemos tratado hasta ahora es denominado polimorfismo paramétrico. Existe otro tipo de polimorfismo llamado ADHOC o sobrecarga. Función recursiva para calcular el factorial de un número. Tenemos la función factorial con un int de entrada y con un de salida. Luego tenemos las declaraciones de las funciones factorial que dice si n es igual a 0, entonces 1, en caso contrario, n por la función factorial n-1 que haría la recursividad. Programación lógica, Prolog. El lenguaje Prolog, su definición es basada en la lógica formal. Permite ejecutar status que no son otra cosa que oraciones de un lenguaje lógico elemental.
particular de cláusulas. Prolog, por su naturaleza, muestra una habilidad para describir gramáticas, en particular gramáticas libres de contextos. Prolog tiene una estructura. Entre ellas están 3 categorías, que son hechos, que expresan relaciones entre objetos. Las reglas se usan para significar que un hecho depende de otro o de más hechos. Y las variables que representan objetos de un mismo prolog determinan. Entre los ejemplos de la estructura tenemos que en hechos tiene coche, ruedas. En regla, P implica Q, y en variables, tiempo lluvioso, entonces el suelo está mojado. Operadores. El operador is es un operador infijo que en su parte derecha lleva un término que se interpreta como una expresión aritmética, contrastándose con el término de su izquierda. Por ejemplo, si la expresión 6 is 4 más 3, entonces es falsa. Y si la expresión 6 is 4 más 2, entonces es verdadera. Tenemos un claro ejemplo de lo que es Prolog, en el cual declararemos las funciones padre y madre. A las personas se las declararemos con X para facilitar nuestro ejemplo. Si vamos a ver lo que es el progenitor, tendremos que declarar que tiene que tener su misma padre y su misma madre. Entonces sería padre ADD y madre ADD. Si nosotros queremos ver que sean un antepasado, vamos a utilizar nuestra función anterior, que es progenitor, en la cual tendremos que ver que A sea progenitor de D, A progenitor de H, para así poder poner que H es antepasado de D. En nuestro lenguaje de programación lógico, se puede establecer que el lenguaje Prolog está orientado a la inteligencia artificial usando la programación lógica. Gracias a su facilidad de programar y su sencilla sintaxis gramatical y numérica, se pueden escribir rápidamente y con pocos errores programas claramente leíbles. Además, cualquier usuario lo puede acceder a él si lo desea y sin problemas de entendimiento. Paradigma de programación PO, programación orientada a objetos. En el programa tradicional existía una clara diferencia entre los datos y su manipulación, es decir, el conjunto de algoritmos para manejarlos. La situación para el programador era que el lenguaje pareciera decirle: estos son los posibles contenedores para la información que debes manejar, y aquí aparte las operaciones que puedes realizar con ellos. Aquí tenemos un ejemplo visual de cómo sería un código de programación tradicional. El programa se inicializaba, después se declaraban las variables, pero estas eran limitadas por el programa, como por ejemplo seguían los enteros, decimales, booleanos, entre otros. Posteriormente seguía la parte lógica aritmética. Pero este tenía dificultad para la agrupación de los datos para referirse a una sola cosa. Un primer intento de construir tipos de datos más complejos resulta ser una estructura, que es una agregación de datos de diversos tipos construido a criterio del programador, mediante la agrupación de elementos ya incluidos en el lenguaje. Esto supuso un paso en el nivel de abstracción de datos, aunque la herramienta para manipularlos seguía siendo elementos totalmente diferenciados. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de una estructura, la estructura alumno. Sus valores o propiedades de están definidos por los mismos tipos de variables que tiene el programa: char, código, nombre, sus enteros P1, P2, PP, FP, EF y promedio. Y se lo asignamos a una variable, en este caso sería A. Esto quiere decir que A tiene como estructura todo esto que está aquí internamente.